Hey, ¿qué pasa, equipo? Aquí Alejandro Sabou de L4F. Os queremos comentar que nos han hecho una entrevista en la cadena SER, una radio muy importante de España, donde hablamos de nuestro proyecto en el que todos vosotros estáis participando y nos estáis ayudando a crecer. Así que, si estáis interesados, quedaros con nosotros en este vídeo podcast para aprender más sobre L4F y todo lo que rodea a lo que queremos conseguir. Lunes, aquí está con nosotros Beatriz Balbona. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Muy buenos días. Y además, hoy con invitados. Sí. Tenemos a dos invitados, por si era poco uno, tenemos dos. Exacto. Pero los dos están en lo mismo. Eso es. Trabajan juntos Sí. y sacan adelante un proyecto que ahora nos van a comentar. Son Alex y Mario. ¿Qué Eso tal? es. Buenos días, chicos. Muy buenos Hola días. Jesús, hola Bea, ¿qué tal? Buenas, encantado, chicos. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿Quién, pues, presenta esto? ¿qué vamos a- Beatriz, de qué vamos a ¿presentas tú? hablar ¿De hoy? qué vamos a Lo hablar? primero, casi- Hay fútbol por el medio, seguro. Eso es. Porque el apellido que tienen estos dos señores ya, Ya marca sabe un poco a fútbol, tendencia. ¿no? Sí. A ver. Vamos a hablar de... Bueno, pues mezclamos tendencias hoy. Nos venimos arriba. Y entonces hoy vamos a hablar de fútbol. O sea, estamos sustituyendo el programa. No nos hemos equivocado. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar también de redes sociales, de influencers. Y vamos a hablar de comunicación. Todo ¿Todo esto junto? así de golpe. ¿Cómo lo ves? Pues me Bueno, parece estupendo. Que no pues- hemos dicho el apellido, he dicho yo el apellido de Sabou. Exactamente. A los Alex, sportinguistas les suena nada más. exacto. Alex y Mario Sabou, que están aquí con nosotros hoy, que vienen a hablarnos de un proyecto muy chulo que llevan ya desde hace bastante tiempo trabajando en ello, que es Living for Football, que os recomiendo que echéis un vistacito a las redes sociales y su web. Y nos van a contar un poquito qué es Living for Football, porque ya con este nombre ya nos indica un poco por dónde van los tiros, pero como ya os estaba anticipando, estamos hablando de fútbol, pero también estamos hablando de comunicación digital. Así que, Alex, Mario, buenos días. Contarnos qué es Living for Football. A ver. Buenos días, Bea, ¿qué tal? ¿Quién Buenos empieza? días. Empieza tú, Mario, que eres Empiezo el yo, pequeño, que- te cedo... Qué majo eres, Alex. Sí, Siempre tan, toda la presión para ti. tan bueno. Pues bueno, sí, como comentaste, eso es nuestro proyecto, el Infor Fútbol, que bueno, lo empezamos a más o menos hace ¿qué? 5 años. Sí, Sí, años. más o menos. Y bueno, empezó como una idea de que, oye, llevamos jugando a fútbol toda la vida, como bien dijo Jesús, pues venimos de sangre futbolista. Claro. Y entonces, bueno, vimos que una oportunidad en las redes sociales, en este caso empezamos en YouTube, como una idea de decir, oye, podemos plasmar nuestro hobby, que es el fútbol, a algo más, porque sí que pensamos que las redes sociales, pues sí, hay que hacerlo con ganas, por ejemplo, poner un hobby por delante, porque va a salir todo mucho mejor, pero sí que se puede convertir en un futuro en un posible trabajo, Claro. explotar eso que hacemos. Y en este caso eso, ya llevamos 5 años, ahora vamos a celebrar los 100.000 suscriptores. Sí, Guau. así que quien quiera se puede suscribir y bueno, vamos a hacer un sorteo. ¿Qué sorteáis? Como hacemos entrenamientos, aparte, bueno, Sí. vamos por partes. Sí, vamos. Vamos luego. Bea. Vamos por Vamos partes. por Voy a partes, haceros mejor. un par de preguntas. Venga. Vamos a ver, vuestros suscriptores en YouTube, ¿no? Sí. Ellos acceden a vuestra plataforma, o sea, Living for Football, ¿y qué se encuentran? ¿Qué tipo de contenido pueden ver? ¿Qué les ofrecéis? Bueno, ahora en las redes sociales está mucho tendencia el aprendizaje y nosotros eso ya lo vimos en su momento hace 5 años porque veíamos que el fútbol era un nicho que no estaba bien explotado. Había canales de fútbol y demás, pero que creímos que no se enseñaba del todo bien. Nosotros al final llevamos mucho tiempo jugando y quieras que no, enseñar es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es saber algo y con que sepas más que el que te está escuchando ya estás enseñando lo que sea, Técnica, valor añadido. ¿no? técnica, fútbol, táctica, nutrición. Al final tú puedes hablar de fútbol de muchas cosas, o sea, podríamos estar creando contenido toda la vida si queremos. Incluso hay muchas maneras de volver a hablar de un mismo tema, pero cambiando un poco lo que se llama palabras clave. Claro. Y bueno, al final tengo otro buscador, en Instagram, en todo, y esto al final se acaba convirtiendo en una buena vía de alcanzar gente y de ayudar. El primer objetivo que tenemos es ayudar. Hay un montón de jóvenes o gente no tan joven como Mario y yo que queremos seguir jugando y que nos gusta, es nuestra pasión al final y por H o por B pues no se convirtió en la profesión, no somos profesionales, pero sí que si podemos dedicarnos a ello y vivir de ello, oye, Claro, mejor, oye, ¿no? Bienvenido qué mejor, sea. ¿no? Que vivir de lo que a uno le gusta. Claro, sí. Siempre lo he dicho. ¿no? O sea, Claro. que Living for Football, ¿no? Las personas que siguen, ¿no? Vuestra plataforma en este caso, bueno, a través de YouTube, lo que hacen es, digamos, es como una escuela de fútbol, pero digital, ¿no? Vamos a Sí, decirlo así, bueno, ¿no? tenemos, por decirlo así, 3 vías para enseñar. Como decimos, tenemos la primera vía, que es la Internet, la de YouTube, Instagram y, bueno, todas las redes sociales, que es contenido así online, contenido que puedes consumir, hacer en tu casa, en el parque o donde tú quieras. Puedes mejorar cuando tú quieras. Luego tenemos otro apartado que sí que ya sería un poco más especializado, tema para gente que quiera, por lo que decimos nosotros, aumentar un poco más su nivel, que sería con un contenido más de pago, que son, en este caso, estamos en la venta de cursos online, bueno, programas online de entrenamiento, preparación física,
para mejorar tu velocidad, tu fuerza, que bueno, en este caso te va a ayudar a ser mejor futbolista. Claro. Y bueno, también de nutrición. Y luego ya un tercer paso, que empezamos hace un año, es que abrimos una academia de fútbol en Gijón. En este caso ya sería la tercera vía para la gente que quiera estar con nosotros, entrenar con nosotros y bueno, por decirlo así, mejorar más. Claro. Y ahí ya sería sobre el terreno, ¿eh? Sí, ya en hierba, ¿verdad? al pie de o en campo. arena o lo que sea. Sí, ¿no? Claro. ¿Y Claro. qué tipo de seguidores tenéis? Porque vosotros tenéis YouTube y además tenéis redes sociales, ¿no? También, porque tenéis Instagram, tenéis un poquito todo el pack, ¿no? Vamos Sí. a decirlo así. ¿Qué redes sociales utilizáis a menudo? Porque tenéis muchos seguidores realmente. Claro, al final... 100.000 han dicho en YouTube. sí. Bueno, Cerca, faltan muy poquitas. Bueno, oye, Pues a darle a clic. Claro, Venga, sí clic que- y seguir. yo le doy luego. Chicos, suscribiros. Claro, por uno favor. más. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Claro, Claro al que final, sí. imaginaos, el fútbol es un público joven en su mayoría porque no es un contenido que sea salseo, partidos de fútbol y demás, es para aprender. Entonces, a quien le va a técnico. interesar aprender. Claro. A gente joven entre 14, bueno, más jóvenes incluso, hasta 25 años. Luego ya a partir de 25 va bajando un poco el número de seguidores que tenemos. Que es la época fuerte, claro, ¿no? es la Del época fuerte, futbolista, ¿no? claro, Digamos. donde dices, Ujú. oye, quiero aprender o quiero dedicarme a ello, ya sea profesional o a nivel amateur, o quiero mejorar. Sí que hay gente más mayor que dice, oye, voy a jugar con los amigos, o quiero mejorar esto, quiero saber cómo se hace esto, pero vamos, principalmente gente joven, mucha gente latinoamericana, sobre todo. Ajá. Al final lo hacemos en español y, claro, todo lo grueso Claro. del español está en Latinoamérica. Claro, y además arrastráis detrás un poco, digamos, la fuerza del poder, digamos, del fútbol español y Claro. además vosotros de tradición, ¿no? Claro. Que os viene de familia, ¿no? Exacto. Un poco también eso, sin duda. Una vez que os empezáis a meter en este mundo, ¿no? Del canal digital y empezáis a notar que ahí empieza a crecer esos seguidores y empezáis a ver, ¿cómo lleváis la plataforma a profesionalizarla un poquito? ¿Cuándo os dais cuenta que decís, bueno, esto no está siendo tan hobby, nos estamos volviendo profesionales del mundo del influencer deportivo, Claro, ¿no? Al sí, final, sí, ¿no? ¿se puede vivir de esto? Sí, Eso sí. es al final Bueno. lo que decían ellos, ¿no? Es una forma también de Claro, de de crecimiento buscarse la vida con algo que profesional. les gusta. O sea que... Exacto. Sí, claro, al final es lo que decimos. Cualquier persona que tenga un hobby, yo de hecho soy muy pesado con mis amigos, si te gusta algo, te mola hacer algo, Claro. plantéalo, intenta hacer algo online, aunque no tengas los mejores recursos, porque un móvil lo tenemos Lo todos. tiene todo el mundo, sí, lo señor. tenemos todos. Y podemos comprar un trípode en Amazon o donde sea, que salen baratitos, Claro. y te puedes poner a grabar. La cosa es un poco empezar, que claramente que es difícil y que yo creo que mucha gente dice, no, subir vídeos es fácil. Sí, es fácil, pero me refiero, necesitas constancia. Claro. Y sobre todo nos hemos dado cuenta que para nuestro nicho, en este caso el fútbol, está yendo bien, pero despacio, con calma. Claro. Y eso hemos aprendido a tener mucha constancia y paciencia, que esto sí que la verdad hemos aprendido bastante. Y bueno, en ese sentido eso, animamos a todas las personas a que utilicen su hobby como posible fuente de ingresos, aunque sea no tu trabajo entero, ojalá en un futuro, Claro. pero como posibilidad, porque al final nos está abriendo muchas puertas, no solo en el tema de nuestro Mira, proyecto. estamos aquí. Estamos Claro. aquí, estamos aquí. Sí, Que si señor. fuese Estamos por aquí. jugar a fútbol, aquí no estaríamos. Sin duda, porque Por majos y tal. además es Estáis es con Cali en todo caso, Claro. no conmigo, no con nosotros, ¿verdad? Pues Cali no lo tenemos con Y nosotros. a Cali ahora pero- estará por ahí fuera, ¿no? Pero además es interesante porque una de las tendencias que se mueve, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Hablábamos de los influencers, de todo lo que están moviendo alrededor, y realmente, bueno, se considera, digamos, influencers ya a partir de 10.000 seguidores, sobre todo en redes sociales. YouTube ya es un canal un poquito más, digamos, en sí mismo, ¿no? Tiene una idiosincrasia un poco distinta, pero digamos que a partir de 10.000 ya empiezan a reconocerte como microinfluencer, mejor dicho, ¿no? Ya 100.000, pues bueno, ya tiene otro nivel, ¿no? Sí, yo Pero- no pago cuando voy a los restaurantes. Somos como Ronaldinho, que hay que pagar y tal. ¿Y os reconocen por la calle ¿Qué va? ya? ¿Qué Bueno, va? No. falta poco. No me falta conoce ni mi novia. A ver, o sea, paso por casa y... Iba a decir que casi que mejora a veces, ¿no? Para Sí, hay ciertas veces cosas, que sí, para hay veces ciertas que sí, cosas, sí, ¿no? sí. Mejor, En plan, ¿no? me escondo a ver si no me ve. Y tal. Bueno, también es un poco la parte buena, ¿no? Del influencer eso, que está por desde eso. casa. No está Sí, mal. sí, sí. Pero decía que es interesante porque el mundo de los influencers hoy lo vemos desde un punto de vista de lo que es las redes sociales. Conocemos mucho los influencers que están centrados en el mundo de la moda o de a lo mejor de la salud, ¿no? Y a lo mejor el mundo del deporte sí es cierto que hay una franja, ¿no? Importante de influencers deportivos, pero el fútbol no siempre, ¿no? Se acerca a este concepto, ¿no? Digamos que el futbolista famoso ya es influencer por sí mismo, pero el mundo del fútbol no se convierte, ¿no? En un reclamo en este sentido en las redes Pero sociales. iba a decir yo, ¿no? además esos futbolistas tan famosos son influencers, pero casi que su influencia no tiene nada que ver con el fútbol.
te venden Eso patatitas fritas si hace falta. Correcto. Es un concepto más lifestyle, ¿no? Eso es. Y es interesante porque Alexi... Ellos se han centrado más en el fútbol, porque estoy Claro. viendo yo la página y bueno, pues Es muy técnico. ellos no nos venden patatitas fritas, venden libros de fútbol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. De momento. De momento. De momento. Patatitas Además, yo el otro fritas, día- 0-0. Asistía, Claro, cuidado con la nutrición luego también. Exactamente. asistí al otro día a uno de los directos, ¿no? Que hacían Alex y en Mario, Instagram. ¿no? Donde en Instagram contaban un poquito, bueno, pues eso, desde el punto de vista técnico, ¿no? Cómo mejorar, cómo crecer, ¿no? Realmente es interesante porque se une esa parte de tecnología, esa parte de do it yourself, lo puedes hacer en tu casa, pero desde un punto de vista técnico, ¿no? Entonces sí que se combinan, ¿no? Estos tres elementos que hacen que dé un resultado bastante interesante, ¿no? Además, vosotros estáis trabajando no solo en la parte de comercializar lo que es el entrenamiento, sino que estáis buscando otro tipo de propuestas, ¿no? Por ejemplo, tenéis los cromos de venta que podéis, ¿no? Dirigir a aquellos seguidores, ¿no? Que quieren, digamos, seguiros, pero de una forma más personal, ¿no? Claro. ¿Cómo lleváis esa parte? Claro, porque al final mucha gente piensa que cuando empiezas un canal o alguna red social tú vas a ganar dinero con los patrocinadores o con la publicidad que te sale en los vídeos, pero esto es lo más pequeño, es la parte más pequeña donde puedes sacar ingresos. El negocio está en el alcance que tienes a la gente y con este alcance, creando siempre un producto bueno que vamos, que sirva. A nosotros no nos gusta dar cosas de mala calidad, nos gusta hacerlo bien. Entonces, a partir de ahí sí que se puede ingresar mucho dinero, porque llegas a mucha gente y ayudándoles. Claro. Entonces están, por un lado, los entrenamientos, por un lado queremos sacar una línea de ropa, en plan deportiva y streetwear, y por otro lado vamos a empezar a comercializar los cromos, bueno, de toda la vida de Panini, pero en grande, que puedo regalar de cumpleaños, de lo que sea. Ya Qué chulo. avanzaremos cosas dentro de Eso es poco. muy interesante, ¿no? Poquito Porque a además poco. te puedes... Claro. Es una forma también, ¿no? De acercarse un poco a su marca, ¿no? A Living for Football y tener a lo mejor, ¿no? Algo que es un poco diseñado por ellos, creado por ellos, ¿no? Que son estos cromos, que además es muy divertido porque hay una cierta locura ahora con el mundo de los cromos, ¿no? Sí. Que son esos, digamos, elementos. Oye, pues yo quiero el cromo, pues De toda la vida, ¿eh? Yo me personalizado. acuerdo cuando éramos Sí, críos, ¿eh? De los exacto. cromos, madre mía. Pues imagínate Madre uno mía. con tu cara delantero killer. Y grande, Ahí. y Mira tú grande. por Así, dónde. así, gigante. Qué chulo. Te lo traemos cuando lo tengamos, te lo traemos. Nos lo hacemos. No, yo ya lo he pedido, yo ya lo pedí. Yo ya lo pedí y quería uno para ya te mí. has adelantado. Eso es, yo ya lo he pedido y he dicho, yo también quiero uno. Pero son muy chulos Con porque la además... camiseta del Sporting, no lo dudo, Sí, ¿no? no, claro. El escudo ahí, os lo ponemos. El que tú quieras, Sporting, ponemos el que Sporting. tú quieras. Sin duda el Sporting. Hoy nos toca así, hoy va de esta manera. No nos lo tengáis en cuenta aquellos que no simpaticéis. No vaya a ser que el Bueno, lunes si que hace viene... falta ponerlo con el oviedo, también lo ponemos. De todo. Sí, por supuesto. Que no Pero pasa nada. es interesante, ¿no? Porque creamos un poquito, si te fijas, Alex y Mario nos están contando un poco cómo, además los chicos un poco de su edad, que están justo en ese momento que el contenido digital es fundamental en el día a día, cómo han trasladado un conocimiento personal que además también les viene un poco por la historia, ¿no? De vuestro padre sportinguista, ¿no? Y a raíz de eso derivan, ¿no? Ese conocimiento, ese hobby, si lo queremos llamar así, a un contenido un poquito más profesional, más técnico. De ahí lo trasladamos a las redes sociales, al mundo digital y se convierte en un producto de venta, ¿no? Sí, que luego señor. además tiene sus ramificaciones con una equipación técnica que están poniendo en marcha para vender en su web, con sus cromos también, que es ese elemento un poco de conexión, ¿no? Con vuestros seguidores y que además puede ser global, ¿no? Que es ese punto de elemento de tendencia también de, digamos, de conexión con todos los países, que los seguidores que tenéis en Sudamérica también pueden tener un trocito de vosotros, ¿no? Diseñado, creado y traído, bueno, hecho en Asturias además. Eso es. Y se la mandamos, ¿eh? Sí, se la mandamos, por supuesto, vaya. por supuesto. La camiseta y el cromo y todo lo que haga falta. Claro que sí. Que no me enteré yo. Y yo tengo un poco de curiosidad, ¿no? A Porque, ver. por ejemplo, tenéis un montón de seguidores, ya hemos dicho que en torno a los 100.000 más o menos, luego cada red supongo que tendréis. Yo soy los el número vuestros. 40 y no sé cuántos mil de Instagram ahora mismo. Ah, muy bien, Ahí, muy ya bien, está, muy bien, ya estamos Jesús. ahí, ya estamos Ahí ahí. ya estamos. Ya estamos. Pues Ahora mismo lo he es hecho. interesante. Yo quería saber qué tipo de preguntas técnicas os hacen vuestros seguidores. Me imagino que tendrán con vosotros una cierta relación ya casi personal. ¿Qué tipo de cosas os preguntan? ¿Qué es lo que quieren aprender? Bueno, en este caso es un poco variado, claro, porque como decimos, cada jugador es un mundo. Claro. Sí que hay ciertas preguntas que se van repitiendo y eso es lo que intentamos hacer muchas veces para el contenido de YouTube, que es un contenido más que tú lo buscas en Google o en YouTube y ya tienes la palabra clave, lo que buscamos. Claro, nos basamos en eso. ¿Qué preguntas nos hacen más asiduamente o utilizamos diferentes herramientas para buscar esas preguntas? Porque así muchas veces sí que intentamos contestar a casi todo el mundo, incluso lo hacemos por nota de voz, por Instagram, porque es más fácil. Pero al final la mayoría de veces, como son casi siempre las mismas preguntas,
pues le decimos, mira, es que te puedo contar aquí 1000 historias, pero es que tenemos el vídeo aquí que te lo explicamos con imagen, con ejemplo en vivo, con ejemplo en jugador. Pues al final sí que muchas veces para ellos y para nosotros sí que es mejor decirle, oye, mira, te derivamos a esta parte, o mira, esto lo apuntamos, te lo explicamos ahora, pero sí que seguramente hagamos un vídeo, porque mira, nos lo está preguntando mucha gente y al final, oye, hablamos Alex y yo, porque sea bueno, yo qué sé, si tenemos planeado hacer este tipo de contenido al mes, oye, vamos a meter esto, porque nos lo están pidiendo. Claro. Sí, vais adaptando un poquito el contenido, ¿no? A la necesidad, lógico. Bueno, me parece muy... Además es que en el mundo del fútbol es complejo, ¿no? Porque hay muchos tipos de jugadores, hay muchas situaciones, cada uno, ¿no? Tiene un nivel distinto y luego la aplicación, ¿no? ¿Para qué uso le das? ¿Es técnico? ¿Es una aplicación, digamos, de un uso amatorial o es un poquito, ya tienes más nivel, ¿no? Entiendo yo que depende mucho. Y luego, ¿estáis notando repercusión en la escuela? ¿En la academia? A nivel de seguidores, clientes, de seguidores, de gente que está interesada. A ver, es que la mayor parte del público en Gijón sí que igual tenemos gente, pero tampoco tanta. Entonces sí que hemos notado que hemos tenido gente en el sentido de que hemos aprendido a invertir en anuncios de Facebook, de Instagram, y todo este conocimiento que hemos aprendido con el paso del tiempo nos sirve para cualquier proyecto. Es más, ahora vamos a empezar una agencia de marketing porque vimos que todo esto que estamos aprendiendo no solo aplica al fútbol, aplica a todo. Antes salían cuñas, siguen saliendo cuñas en la radio, anuncios en la tele y demás, pero ahora la atención está siempre en el teléfono móvil o en el ordenador. Sin duda. Y esta forma de hacer llegar a los clientes, el cliente a las empresas, vale para cualquier tipo de negocio. Entonces, bueno, sí, estamos abriendo muchas líneas, ahora estamos un poco desbordados, la verdad. Sí, la verdad que estamos un poco, a ver, vamos a organizarnos, Alex, ¿qué empezamos antes? Muchas veces lo que decimos es, me dice Alex, Mario, deja de decirme ideas, o yo le digo, Alex, deja de decirme ideas, vamos a acabar esto primero y luego ya. Es que llega un momento que se nos ocurren tantas cosas que decimos, tío, es que Mario, es imposible. No abarcamos tanto. Es imposible. Claro. Y de ahí un poco la idea de crear una agencia de marketing que no sé si en este caso es especializada en el tema deportivo o queréis buscar tipos de clientes variados. Bueno, ahora en sí ya tenemos un cliente más enfocado al tema deportivo. Pero es formación para entrenadores, para analistas de fútbol. Sí, analistas de fútbol. Y en este caso, bueno, al final sí que claramente que se cierra más nuestro círculo, nuestro nicho, porque es el fútbol. Pero vaya, al final tú los conocimientos que hemos ganado con este tiempo, pues se pueden aprovechar. Claramente tú eres especialista en cada cosa. Y claramente yo no te voy a hablar de moda, en tu caso. No te puedo decir, no, esto se hace de esta manera o tal. Pero puede que si tú me lo dices de una manera, puede que te pueda crear contenido y hacer que llegues a gente. Claro. En este caso es lo que aplicamos. Claramente con el Inforfútbol, pues es contenido que pensamos nosotros y que luego lo sabemos aplicar y luego crear ese contenido para llegar a gente. Sí, las estrategias que hay detrás, ¿no? De cómo mover un contenido, cómo hacerlo llegar al cliente adecuado, ¿no? Sí, a ver, al final claramente depende un poco de cada nicho de mercado, como en nuestro caso. Nuestros seguidores potenciales, según las estadísticas que tenemos, es entre 18 y 25, y luego entre 15 y 18. Claramente, si hablamos de otro producto, no sé, la moda o yo qué sé, de tema de móviles, puede que la edad aumente a 25 o 35 años y claramente no puedes enfocar los mismos anuncios o el mismo contenido a cada tipo de persona. Hay una segmentación como muy específica y podéis centraros. Entonces, a la respuesta de que si tenemos más gente, sí tenemos gente, pero no por el hecho de que tenemos seguidores en Instagram, YouTube y tal, sino porque aplicamos eso. Sí que nos facilita mucho el hecho de tener contenido online para ayudar a reforzar algún concepto. En plan, oye, un lateral derecho, ¿cómo te tienes que mover? Pues es mucho más fácil darle al niño, que encima ahora está con el móvil todo el día, decirle, oye, mírate este vídeo, apréndete estas cositas y luego cuando vuelvas vamos a aplicarlas, ¿vale? Entonces nos facilita mucho la labor, los jugadores lo entienden mucho mejor y incluso les podemos mandar, no deberes para casa, pero oye, mira, haz este ejercicio que vemos que flojeas aquí y tal, y no solo mejora en la academia, porque tú tienes que pagar por cada sesión. Nosotros le damos el contenido gratuito para que siga mejorando, es decir, nos preocupamos fuera de que paguen o no. Queremos que siga mejorando. O sea, que la academia al final es un poco el punto de encuentro, pero pueden hacer en paralelo un poco esa labor a través de vuestro contenido ¿no? digital, que es interesante, ¿no? Porque es una forma de unir los dos mundos y realmente es un poco distinto, ¿no? Porque no hay muchos sitios, ¿no? que tengas esa posibilidad. Entonces, me parece muy, muy interesante, ¿no? La unión de estos dos mundos que realmente hoy cada vez están más cerca y que ahí es donde está un poquito el valor añadido, ¿no? De Living for Football, ¿no? Que tengas las dos opciones, que puedas estar trabajando físicamente en la academia
academia de fútbol y aprendiendo, pero en tu casa también practicando y que cambia la forma de aprender, ¿no? Que eso lo hemos visto en este programa mucho, ¿no? Sí. Hemos hablado muchas veces de ello. Muchos casos, ¿verdad? Cómo está evolucionando todo, ¿no? Entre la combinación entre lo digital y lo presencial. Sí, yo también quería añadir que pienso que es un punto importante, que el tema de las redes sociales te ayuda a crear confianza en el posible cliente. Al final, puede que no nos conozca tanta gente en Gijón o en Asturias, pero al final tú si lo ofreces esa presencia de marca, las cosas como son. Somos así los seres humanos. Vemos un número ahí, 100.000 seguidores o tal. Claro, y serán buenos. Serán buenos. Claro. Que puede que no, puede que sí, puedes venir a comprobarlo. Que sí, que son buenos, vamos a decir que son buenos. Pero claro, al final sí que da una presencia de marca y que al final, yo qué sé, si los padres o el jugador nos contactan, sí que le decimos, vale, mira, trabajamos así, oye, mira, para conocernos un poco más, mira, tienes todo este contenido, que nos puedes ver quién somos, cómo trabajamos, y yo creo que eso al final sí que ofrece una confianza al posible cliente para que venga al final. Claro. No, es una forma de entrar sobre todo en un tema, a lo mejor no conocen, a lo mejor quieres tener a tu niño en la academia y no sabes por dónde empezar y ya te vas haciendo una idea, ¿no? Es una buena puerta, ¿no? Por dónde entrar. Buen inicio. Sin duda. Claro. No, es fenomenal porque te haces una idea de todo lo que vas a ver, conoces a la persona con la que vas a trabajar, que sois vosotros en este caso, y ya entiendes además una cosa muy importante que lo hemos hablado muchas veces también en el programa, es el feeling, el estilo, el gusto, ¿no? Cómo interpretáis las cosas, cómo trabajáis, cómo os movéis, cómo habláis, ¿no? Eso a veces es tan fundamental a la hora de elegir un servicio. Y las redes sociales, YouTube en este caso, también nos permite, ¿no?, captar esa información. A mí me parece un proyecto muy chulo, muy divertido y distinto, ¿no? Un poco diferente. Enlazáis muchas cosas, ¿no? Estáis aquí entre el mundo físico, digital, el deportivo, el influencer. O sea, esto es una bomba, ¿no?, de información. Con fantasmas antes de empezar. Hablábamos antes También, así un poco también. en vacío. Omnipresentes ahí, allá donde vamos. Exactamente. Oye, que nos decían antes de empezar que esto empezó un poco con fin benéfico, con el tema de la ELA, de vuestro padre, la enfermedad. Sí. Esto Contarnos ha evolucionado. un poco. Contarnos un poco cómo empezasteis, cómo está vuestro padre, cómo está la cosa, bueno. Bueno, en este caso eso, empezamos sobre todo porque yo salió por una idea que tuve en un cumpleaños, que dije yo, oye, a ver, sinceramente ahora el tema de esta enfermedad, el ELA, y bueno, como muchas otras, pues no se tiene nada por decirlo así, nada claro, no se sabe cómo enfrentarla, así que bueno, dije yo, oye, mira, voy a probar que claramente al final nuestro padre fue una persona conocida aquí en Asturias y dije yo, oye, voy a intentar a ver si puedo recaudar algo de dinero. Al final sí que fue algo mediático, en el sentido de que sí que, por ejemplo, tuve la suerte que nos contactaron varias radios, el Marca y tal, y bueno, fue bueno. Y a partir de ahí sí que gracias a Jordi, uno que está trabajando con nosotros para el tema de la asociación que hemos empezado, que fue el que me contactó, Mario, mira, te quiero ayudar con esto, vamos a hacer esto, porque sí que he realizado muchos programas benéficos, y yo en ese sentido sí que Alex y yo estamos muy perdidos. Vale, sí, hemos hecho esto, ¿y ahora qué? Claro. ¿Qué hacemos? Claro. Porque es que te quedas... ¿Qué más? Vale, ¿Ahora qué? quiero hacer más, pero ¿por dónde empiezo? Claro. ¿Con quién hablo? ¿Que tengo que hacer una asociación? ¿Tengo que...? Claro, estamos muy perdidos y Jordi en este caso... está siendo el pilar. Os dirigió un poco, ¿no? Está lo que decimos siempre, Jordi, sin ti esto sería imposible. Y en este caso sí que, bueno, ya estamos constituidos como asociación, sí que ya... Se llama Investiguela. Y sí, es que me pongo a hablar y se me va. Digamos que está un tío. poquito enfocado, ¿no?, a lo que es la investigación de Lela, ¿no? Y vuestro, o sea, eso fue un poco vuestro objetivo inicial, ¿no? Empezasteis un poquito por aquí la parte de, bueno, todo vuestro proyecto, ¿no? Nace un poco por esta parte y realmente hoy en día el ELA es verdad que es una enfermedad que sabemos poco, que hay bastantes casos, los hombres además tienen, digamos, en este caso sí que suele haber bastantes pacientes, ¿no?, relacionados con el ELA y nace un poco de ahí y realmente habéis notado que ha habido ese empujón, ¿no? Habéis notado ese apoyo, ¿no? En un poco lo que me estáis contando, ¿no? Realmente el tener la posibilidad de tener apoyos externos, comunicación, medios y demás que sí os han seguido, ¿no? Un poco en el proyecto. Sí. Bueno, al final nos pilló también en un mal momento cuando nos constituimos. Pasó lo del COVID y claro, al final la gente pues deja de trabajar, tiene menos ahorros y demás, pero sí que siempre que se puede o se mueve un poco más sí que nos muestran apoyo. A ver, esto es como todo, quien puede ayuda y quien no. Toda ayuda es bienvenida siempre. Y para aquellos que nos están escuchando y quieren saber colaborar cómo con ayudaros, vosotros, ¿cómo os pueden contactar?
A través de Investiguela, ponéis Investiguela en Google, no lo deletreo porque creo que no. Investiguela, sí. Y tenemos un apartado donde ponemos el IBAN del banco y se puede hacer la donación. Sí que más adelante, cuando ya está todo constituido, ya está todo organizado, pero cuando se sistematice todo un poco más, ya habrá sistema de socios, habrá eventos, cuando todo se abra un poco más, sí que intentaremos mostrarlo un poco más a la realidad. Claro, sí, lo que está pasando además hoy es difícil, ¿no? Hacer todos esos eventos y trasladar lo que estáis haciendo, ¿no? Porque hay poco, digamos, nivel social, ¿no? Tenemos pocas cositas poca que hacer. interacción, sí. Bueno, y para aquellos que quieren seguiros a través de las redes sociales y a lo mejor ir a acercarse a vuestra academia, digital o física, ¿dónde os localizan? Vamos, somos un virus, estamos en todos lados. Tú pones fútbol y aparecemos en Google. Podéis buscarnos como Living for Football en inglés, Living 4 Football o L4F y ya saldríamos ahí directamente. Loguito naranja, lo encontráis fácil y además los tenéis ahí haciendo directos continuamente, vídeos, un montón de contenido interesante, divertido. Yo te digo que yo lo pongo de vez en cuando, me pongo a mirar a vídeos, digo, no sé si me va a servir para algo, pero de momento algo aprendo. ¿Quién sabe? Te podemos convertir en la nueva Messi. Claro, bueno, ¿quién sabe? Que os mande un feedback en casa y haciendo algún toque con balón o algo. O un entrenamiento ahí para mejorar tu definición, tu tiro a puerta, quién sabe, vea. Yo creo que sí. Y así voy pensando en mi cromo, como voy a ver si quiero ser delantero. Medio, defensa, depende. Claro. Vamos viendo la academia, a ver qué se te da mejor y luego ahí ya decidimos. Yo creo que sí. Oye, os hago una pregunta trampa antes de irnos. ¿Cuántas chicas tenéis como seguidoras? Creí muchas? que eran novias, ¿no? Bueno, más de que indiscreta. Ya para otro programa. Yo creo que Rodea, becamente, es un público más masculino en ese sentido, pero que deben rodar un 10-15% en las redes sociales. Depende un poco de las redes sociales. Sí que es verdad que es mucho más masculino, pero un 15-20% está bastante bien. No está mal. Sí. Siempre tengo una pregunta trampa, pero bueno, yo aviso. Así que tan trampa no es. Bueno, me alegro, pues no está nada mal, la verdad. De hecho, bueno, en la academia sí que nos vinieron muchas chicas. Sí, es Qué verdad, bueno. sí. Sí. Pues mira, tenéis aquí un camino muy interesante, ¿no? Claro. Además, pues chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, un placer. Cuando tengáis novedades, aquí estamos para lo que quieran, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y nada, eso, enhorabuena, y ¿no? para seguir hablando por el proyecto, del que vaya muy proyecto. bien, por supuesto. Muchas gracias. Y el tema del marketing y todo eso. Muchas cosas, estos chicos ya tienen... cuando tengamos el cromo, vengo aquí y te lo traigo. Sí. Vale. Otro día. Ya vemos con el Tiene que cromo. volver Ya hablamos otro con el día, cromo. porque es que no nos da para tantas cosas. Y fíjate, llevamos ya 20 y tantos minutos. Jolín. Nos va a echar. Nos van a Cali, echar. que Nos van a viene echar. luego. Nos van a echar. Y va a decir, ya está bien, que a mí me toca hablar de fútbol, no a vosotros. ¿Qué se va a hacer? Bueno, lo dicho, placer. muchas gracias por estar con vosotros. Muchas Hasta gracias por luego. invitarnos, chicos. Gracias. Hasta luego. Tenía que cambiar de coche y con el préstamo coche de Caja Rural de Asturias ha sido muy fácil. En mi oficina de la Caja me ofrecieron un préstamo financiando el 100%, con una cuota mensual adaptada a mis posibilidades. Y para la compra de coche híbrido o eléctrico, las condiciones son mejores aún. Préstamo coche de Caja Rural de Asturias. Más información en nuestras oficinas o en cajaruraldeasturias.com. Promoción válida hasta el 30 de septiembre.